Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a la clase número 3 de hisopado. Hoy es otro mundo, otra zona de acceso. Buscamos secreciones de otro lugar, ¿sí? Que quizás resulte como raro o incómodo, pero van a ver que no. Y van a descubrir el porqué de hacer este hisopado, que es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio y no lo digo yo, es por ley obligatorio. Vamos a ir conociéndolo, ¿sí? Es el hisopado perianal. Acá tenemos lo que se busca, que es lo que tenemos que detectar, que es el Streptococcus agalactiae. Nosotros lo vamos a conocer con la sigla, la abreviatura EGB. Lo va a colocar el médico cuando pide este tipo de estudio. Puede poner detección EGB, puede poner hisopado perianal o a las embarazadas suelen obligarlas en una etapa del embarazo a que se lo realicen y van a ver por qué es esto. Nosotros tenemos que hacer que el paciente, en este caso la mayoría de las veces es femenino, ¿sí? Pero femenino gestante. Femenino va a ser siempre este tipo de procedimiento, pero gestante es como que es lo más normal que ustedes van a trabajar. Debe colocarse en la camilla, no usamos ningún método de sujeción ni de apertura, ¿sí? Eso es para que se queden tranquilos. Nosotros solo tenemos que sacar el escobillón con la torunda de algodón y se inserta en la vagina y el mismo hisopo se puede colocar en la zona anal. Fíjense, la paciente, en este caso, no necesitamos colocar nada para abertura, como figuran en la imagen. Se inserta el hisopo. Si usamos dos hisopos, vamos a utilizar uno para vagina y uno para ano. Si no, el mismo hisopo primero en vagina y luego en ano. Esto es para que lo tengan en cuenta. Nunca primero en ano y luego en vagina. Por lo que venimos estudiando de la microbiota o flora habitual, que no debemos mezclarla y menos en el embarazo, ¿no es cierto? Fíjense que no se hisopa rotando alrededor, no. Se debe introducir, se rota y se saca. Es rapidísimo, tarda más el paciente en acostarse en la camilla y todo el proceso que lo que dura la toma de secreciones. No es nada, ni siquiera es molesta, no es invasiva, más que el tema de sentirse vulnerable. Nosotros tenemos que apoyar, tapar, cubrir, ¿sí? Para que el paciente se sienta cómodo y es un testeo rapidísimo. Se inserta el mismo escobillón a 1 centímetro en el ano, si es que compartimos, y colocamos en el tubo de medio de transporte ambos hisopos o el mismo si fuera esto el método de transporte, ¿sí? Como dijimos recién, se está buscando la presencia o no, o la ausencia, del Streptococcus agalactiae, el EGB. Generalmente el EGB vive en las mujeres y en los hombres también. Es parte de la microbiota normal, o sea, nosotros debemos tener EGB. El tema es que a veces coloniza en demasía, se crece demasiada esta flora y ¿qué pasa? Nos enferma a nosotros o puede enfermar al bebé que está gestándose en la mamá. La tasa de colonización del Streptococcus agalactiae va entre el 4 y el 36%, ¿sí? Y eso es lo normal. Ahora, si una persona tuviera un incremento de más del 20% de esta normalidad, puede haber lo que se llama una infección que puede ser o transitoria o intermitente o persistente, ¿sí? Las mujeres gestantes tienen gran probabilidad de que esta bacteria se genere en demasía y que sea mala. En la otra población es, digamos, que inofensiva, ¿sí? No causa síntomas la EGB y esto es lo que hace que, bueno, que el médico, el obstetra, decida en tal semana del embarazo hacemos la prueba. Es la única manera de detectarlo a tiempo, ¿sí? En la madre, el EGB puede causar corioamnionitis, que es una infección en las membranas que poseen en su interior el líquido amniótico, ¿sí? La mayoría de las gestantes suelen tener un parto prematuro,
debido a la colonización, a esta proliferación de EGB. A veces se hacen estudios de orina, vieron que es consecutivo los análisis de sangre y de orina en la embarazada. Si superara la cantidad de bacterias en cualquier momento del embarazo, se puede llegar a acelerar la toma de secreciones para aislar y ver la cantidad de colonias que hay. A veces en orina puede haber menos de 100.000 colonias por mililitro, ¿sí? Si esto sucediese, la embarazada es portadora. Portadora donde nosotros tenemos que saber que esa mamá seguramente vaya a cesárea y seguramente le hagan un PAI, que es una profilaxis intraparto, ¿sí? Antibiótica intraparto. También se hacen estudios en sangre, aparte en orina. El de orina se lo denomina bacteriuria, donde se busca el tipo de bacteria que puede tener el paciente. Acá lo que se busca es que no haya infección en el recién nacido. El recién nacido puede adquirir estas bacterias, o sea, vamos a hablar con los términos que corresponden. El recién nacido se coloniza muchas veces cuando pasa por el canal de parto, pero otras veces se coloniza mucho antes por ruptura de la membrana y pasan estos bichitos provocando desastres y a veces no, a veces sí, a veces tienen algo de suerte. El tema es que hacer este hisopado en la semana que corresponde para prevenir esta colonización del recién nacido, va a reducir un 50% la probabilidad de infectarse, que es muchísimo, tanto para el bebé como para la mamá, que en este momento que puede ser tan lindo y ser tan triste a la vez. Si está infectada, se hace la profilaxis, que también reduce la probabilidad de que sea demasiado grave, porque los bebés pueden tener diferentes infecciones. La infección puede ser neonatal precoz, que nos enteramos que está enfermo entre 12 y 24 horas, o sea, el bebé nace, 12 y 24 horas da la infección. Pero también tenemos la tardía, que la tardía puede venir entre 7 hasta 90 días después, donde va subiendo la colonia en torrente sanguíneo. Y obviamente acá lo más grave es el parto prematuro con la muerte del bebé, ¿sí? O las secuelas que deja la bacteria, donde el bebé las va a tener toda su vida y se van a manifestar con el desarrollo, un desarrollo tardío, un retraso madurativo, y esto fue provocado por esta colonización que no fue descubierta en tiempo y forma, ¿sí? Nosotros acá podemos ver que en países desarrollados, donde se hace esta prevención, desaparecieron las septicemias. Y en países subdesarrollados o que no tienen, que está ausente lo que sería el estadio de salud en estas embarazadas, los chiquitos, aparte de septicemia, tienen neumonía y meningitis, que se provoca por esta colonia de bacterias. Acá tenemos los porcentajes de las bacteriemias. Tenemos los chiquitos que manifiestan EGB, va a haber un 80 un 85% que son portadores sanos con alguna infección recurrente. Un 80 un 85% con el recurrente, que manifiestan lo que nosotros conocemos como la neumonía, ¿sí? Una sepsis por neumonía. Un 10, un 15% van a tener raramente una infección respiratoria y de sangre, que es un poquito más complicada de tratar. Y tenemos la menos probable, pero la que más secuelas tiene, que va entre un 5 y 10%, que es la meningitis, ¿sí? Pensemos que la meningitis es la que más miedo le tenemos los padres, los adultos, porque es una gran prevalencia de muerte, de mortalidad,
y aparte de las secuelas de sordera, ceguera, retraso madurativo, bueno, y infinidad de secuelas que puede llegar a tener. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero nosotros tenemos como obligación en la embarazada, tanto sea el sector público o privado, a partir de la semana 35 de gestación debe hacerse este hisopado. A veces tenemos lamentablemente casos de urgencia donde nacen los bebés de manera prematura y no llegaron a cumplir la semana 35 y ahí nos perdimos esa probabilidad y bueno, ya llegaron con el parto y nacieron prematuras y se debió a esta bacteria. Lo ideal es en la semana 35 y vamos a ver el por qué. No sirve de nada hisopar ni bien queda embarazada, porque la colonia va a ir aumentando o no durante el embarazo. El embarazo dura entre 40 y 42 semanas. Nosotros buscamos como profesionales de salud hisopar en las últimas 5 semanas de gestación porque es como tener bien conformada la colonia. No va a haber mucho cambio de la semana 35, 36 en adelante. A veces nos superan estas cosas que no se pueden manejar, ¿sí? Nosotros las muestras que tomamos del cuello uterino, de la zona perianal no son adecuadas. Por eso digo que no hay que rotar o frotar alrededor. No, se introduce, se rota y se saca. Segundos, no tarda nada, ¿sí? Y le tenemos que explicar a la mamá, en este caso, que no use el día que viene a hacerse el hisopado ni una ducha vaginal, que no esté con talco, con cremas, tiene que estar con su flora habitual, normal, ¿sí? Y si toma algún tipo de antibiótico se tendría que suspender 48 o 72 horas. También nosotros estas muestras las vamos a tener que guardar en frío, ¿sí? Y se deben transportar rápidamente. Hay algo que tenemos que entender, que es las muestras van perdiendo efectividad con el correr del tiempo. Deben ser procesadas rápido para poder dar buena analítica y no dar falsos negativos, ¿sí? En un medio de transporte adecuado y en temperatura buena, hasta 24 horas podemos llegar a tener, ¿sí? Para poder procesar la muestra. Eso es algo que tenemos que entender. Vamos ahora al otro, ahora le toca el turno a ellos. Ahí tenemos en pantalla el hisopado de exudado genital, o también se lo llama exudado secreción de cultivo de flujo uretral. Acá nosotros vamos a trabajar directamente con población masculina. Vamos a tener que introducir, no se frota el hisopo, volvemos a lo mismo, como está en la imagen, se introduce el hisopo, se lo rota y se lo retira rápidamente, ¿sí? Antes de hacer esta toma de muestra, tenemos que saber qué estamos buscando y cómo debemos hacer la muestra. El paciente tiene que venir sin cremas, lo mismo, sin lavado y sin haber orinado antes, porque cada vez que orina barre con la flora y barre con los bichitos y hay que esperar de vuelta que se acumule, ¿sí? Tenemos que limpiar con alguna gasita la punta del pene y el orificio de la uretra, porque no quiero nada que yo lleve en el hisopo que no tenga que ver con el bicho que colonizó en esa persona, porque yo estoy buscando ETS, enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, ¿sí? Entonces, si yo no tengo limpio, me voy a llevar la flora que, como les dije, es una microbiota normal. Lo mismo, nosotros vamos a introducir el hisopo, es similar al del COVID, finito, finito así, por eso ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Hay que tomar el cuerpo del pene, se introduce y se retira, ¿sí? Con una sola toma alcanza porque va a salir bien saturado. Pero no se olviden de introducir y rotarlo para que absorba y que pueda obtener buena muestra. El examen se tiene que hacer, si tuvo que hacer pis, porque algo le pasó, lo mandaron a hacer un rápido, bueno, tiene que esperar 1 hora,
de recolección de orina para realizarlo porque me asegura que la flora, la colonia está bien para que yo tome la muestra, ¿sí? Nosotros vamos a tener muchas veces el testeo rápido o solamente el cultivo, que es lo más normal, donde ese tubo es guardado en un tubo seco, sin ningún anticoagulante y va a llevar a ser procesado. Con los hombres tenemos como un tabú que el hombre tiene, a nosotros nos suele pasar que se incomodan. Siempre les recomiendo que lo hagamos con una camilla o una silla o un silloncito, el mismo sillón de extracción, porque el paciente suele estar parado. Para comodidad nuestra de altura podemos estar sentados y manejarnos tranquilos. El tema es que hay un nervio que pasa por el cuerpo del pene que se llama nervio vago. El nervio vago es un nervio que al tocarlo con el hisopo puede provocar como un desvanecimiento, como que se le aflojan las piernas, entonces puede llegar a caer si no queremos que se nos golpee en el box. No es un 100% que suceda, pero a veces con el mismo movimiento lo tocamos y se le aflojan las piernas y puede llegar a tener no les digo una caída, pero como que se nos puede llegar a tener como un tipo vaído. Evitemos esta situación, ¿sí? Lo que va a sentir el paciente y va a manifestar es molestia, ¿sí? Incomodidad, lo mismo, se va a sentir vulnerado y todo esto que nosotros con profesionalismo lo tenemos que manejar, ¿sí? Piensen que el paciente si llegó hasta esta instancia a hacerse este estudio es porque tiene secreciones, ¿sí? Miró, se vio y tiene alguna secreción que no es normal y le preocupa. Y es lo que nosotros queremos saber, si hay presencia de algún microorganismo, ¿sí? Gonorrea y clamidia es lo más común que se suele encontrar, ¿sí? Si da positivo es que esta persona lo tiene y con antibióticos puede curarse él y sus parejas sexualmente activas, ¿sí? El tema es que el hombre puede verse, la mujer no, entonces el hombre es el que debería acudir primero para cortar la cadena de transmisión y hacer lo que es el recupero, ¿sí? Empezar con el tratamiento antibiótico. Ocasionalmente se presentan desmayos producidos por la estimulación del nervio vago, cuando el hisopo con el aplicador se introduce en la uretra. Puede haber algún riesgo de sangrado, quizás, o no, pero no, es muy mínimo, y alguna infección si es que el paciente ya es positivo. Como les digo, con todos los hisopados que nosotros estamos estudiando y estamos viendo, ni la sangre en pequeña cantidad, ni el moco cuando es nasal, ¿sí? O el moco genital también, ¿sí? Interfiere en un resultado. Eso es para que nos quedemos tranquilos. Si sale con un poquito de sangre o con un poquito de moco, quedémonos tranquilos que es completamente normal. Bueno, terminamos con esta clase de este tipo nuevo, ¿sí? De hisopados que van a ver ustedes que son mucho más común de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Nos vemos en la próxima clase.